Hi everyone, and welcome to today's program. Hola a todos y bienvenidos al programa de hoy con Lord Robert Skidelsky, profesor emérito de Economía Política y autor de la galardonada biografía de John Maynard Keynes en 3 volúmenes y, por supuesto, miembro de la Cámara de los Lores en el Reino Unido. Así que, bienvenido de nuevo al programa, señor. So welcome back to the program, sir. Gracias por invitarme de nuevo. So I was very intrigued by a recent article of Así que yours. me llamó mucho la atención un artículo reciente tuyo en The Nation. Existe la rusofobia y la enfermedad epidémica. Y el argumento, supongo, es que uno puede ser cauteloso y estar preparado para reaccionar ante amenazas de seguridad provenientes de Rusia sin caer en lo irracional. Y de nuevo, lo que me pareció interesante es que este argumento no es en absoluto nuevo, como sugeriste. Si retrocedemos 200 años, hasta 1836, este era el argumento de John Stuart Mill. Y en ese mismo año, en 1836, también estaba Richard Cobden, que publicó un panfleto que llamó La cura para la rusofobia. Y un siglo después apareció el excelente libro de John House Gleason sobre el origen de la rusofobia. Y ahora, de nuevo, un siglo más tarde, estamos, sí, creo que se puede argumentar que el miedo y el odio a Rusia no pueden explicarse únicamente de forma racional, y que además tienen malas implicaciones para nuestra seguridad. Entonces, ¿qué es la rusofobia y cuál es el núcleo de tus What argumentos? is Russophobia, and what is the core of your arguments? Well, I mean, I think the essence of Russophobia. Bueno, quiero decir, creo que la esencia de la rusofobia es un miedo irracional a Rusia. En parte es porque es tan grande y por lo tanto parece un gigante, ya sabes, un pulpo gigante que quiere expandirse por todas partes. Pero también creo que era ideológico. Creo que en el fondo estaba la idea de que Rusia era una autocracia y que las autocracias son expansionistas. Ese es un argumento muy simplista y por lo tanto siempre iba a ser expansionista. Luego, por supuesto, Ulterize Sanswordi enorm, Rutokrat Starista, Swerbarber, Naurdurtvel y Mokrotica, Anes, continuaron. Luego, por supuesto, que era fría institución de alianza de la OTAN. It was institutionalized in the NATO alliance. Russia was about to, unless it Rusia estaba a punto de, a menos que se le detuviera, lanzarse contra la Europa occidental democrática. Y luego llegó la caída en los años 90, y parecía que Rusia estaba a punto de unirse al mundo civilizado, como se le llamaba. Y después, de nuevo, esto ha resurgido en los últimos 10 años. Creo que realmente comenzó a principios de la década de 2010, luego vino Crimea y después Ucrania. Y ahora todo ha vuelto con los mismos tópicos de siempre. Exactamente igual, sin cambios. Y ahí es donde estamos ahora. Pero es necesario conocer parte de la historia, porque la cuestión es que, por supuesto, las grandes potencias tienen conflictos de intereses. great powers have conflicts of interest. We know that. And they're often negotiable. Lo sabemos. Provided Y a menudo son negociables, siempre que no tengas una fobia hacia ellos, porque una fobia es irracional. Una fobia es un término psicológico. it's very dangerous because Y creo que esto se aplica en este caso. Y es muy peligroso porque significa que no puedes hablar con la gente. Si tienes una fobia, tienes que deshacerte de ellos de alguna manera, en términos humanos, o van a una institución mental, o tú, con gran poder y en términos nacionales, te deshaces del régimen que encarna las malas intenciones. embodies Creo que es así de simple. intentions. I think it's as simple as that. No, I think the non-negotiable. No, creo que el aspecto innegociable es bastante importante, porque realmente siento que ahí es donde, al menos para mí, surgen las preocupaciones, que muchos de los conflictos que tenemos con los rusos sí tienen soluciones. Pero si creemos que existe esa incompatibilidad, entonces es cuando entra en juego la ideología. It does appear where ideology comes in. You said I it's know, all. you're right. I mean, the last 10 Dijiste que siempre es así. Tienes razón. Quiero decir, en los últimos 10 años no ha habido ninguna negociación con Rusia sobre sus diferencias. Me refiero a que hubo sanciones y una escalada de sanciones, y luego silencio. No ha habido contacto entre nuestro gobierno y el gobierno estadounidense y los rusos durante 10 años, hasta que llegó Trump. Y digan lo que digan sobre Trump, y ya sabes, hay muchas cosas malas que se pueden decir sobre Trump. Él realmente cree en la diplomacia activa.
La diplomacia activa es la única oportunidad de poner fin a la guerra de Ucrania en un plazo razonable. De lo contrario, continuará y habrá cada vez más derramamiento de sangre. Y creo que lo importante de Trump, él lo dice repetidamente, y aquí es donde creo que es sincero, dice, paremos la matanza. Para detener la matanza, hay que empezar a hablar con los rusos. Y él es el primero en 10 años en el campo de la OTAN que ha estado dispuesto a hacerlo. Bueno, supongo que apela a un instinto muy profundo de la naturaleza humana, porque siempre se dice que los seres humanos son seres sociales que se organizan en grupos, nosotros y ellos. Y tendemos a asignar valores opuestos a nuestros adversarios, a menudo encontrando diferentes, supongo, sustitutos para el bien y el mal. Con los rusos, si retrocedemos siglos, era típico retratarnos a nosotros como los europeos, mientras que ellos eran los asiáticos. Nosotros éramos los civilizados, ellos los bárbaros. Durante la Guerra Fría adoptó un marco más ideológico. Todo era capitalismo contra comunismo. Pero después de la Guerra Fría, realmente volvimos a reformular este contraste de siglos de antigüedad. Las herramientas estaban disponibles para su uso. Tienes una mezcla de ideología, tienes la utilidad interna de crear un enemigo y, por supuesto, tienes la competencia entre grandes potencias. Así que todo suma en realidad a un cóctel Molotov. Debería decir en referencia a la OTAN que los rusos tenían sus propias versiones de oestefobia, podrías llamarlo natofobia, durante la Guerra Fría. Y creo que Stalin realmente creía que los estadounidenses querían una guerra contra el comunismo, que eran agresivos. Así que Rusia también retrataba a los países de la OTAN como inherentemente agresivos porque eran capitalistas. Y los capitalistas tenían que luchar contra los comunistas. Así que había una doble fobia en juego, pero la rusofobia estaba más profundamente arraigada porque se basaba en la historia de las relaciones entre Rusia y Europa Occidental desde, como has dicho, finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y ahora creo que tenemos de nuevo la oportunidad de hablar con ellos. Y esa fue la oportunidad creada por el nuevo presidente. Nos han prometido, no sé si ocurrirá, nos han prometido el inicio de negociaciones en Ankara o Estambul, debería decir quizá en 2 o 3 días. Y espero que tengan éxito. Pero la rusofobia es muy, muy profunda. Bueno, no, estoy de acuerdo. Creo que por supuesto encontramos lo mismo en el otro lado. Pienso que ahora, la visión de nosotros contra ellos en Rusia a menudo se centra en la decadencia moral y cultural de Occidente. Y el expansionismo de la OTAN. Verás, la historia no es tan sencilla. No es que un lado sea bueno y el otro malo. Quiero decir, por supuesto, los expansionistas de la OTAN. Decimos, mira, esto es simplemente una excusa de Putin para una acción agresiva y para restaurar el antiguo imperio ruso. Y ciertamente, desde los años 90 siempre han considerado a la OTAN como una fuerza expansionista, una daga apuntando al corazón de Rusia. Y cualquier oportunidad de clavar la daga será aprovechada. Quiero decir, esa ha sido, creo, la visión oficial rusa. Y hay un poco de fobia respecto a eso. No es completamente una fobia porque existe esta cruzada moral por parte de Occidente para desmantelar estas estructuras autocráticas. Ya sabes, Tony Blair en 1997, ¿de qué estoy hablando? En 2003, creo, pronunció este famoso discurso en Chicago en el que dijo que la difusión de nuestros valores nos hace más seguros. Y esa fue la base de lo que se llama intervencionismo liberal. Intervenimos donde podemos para derrocar autocracias, despotismos, dictaduras, gobiernos que no comparten nuestros valores. Y si logramos hacer eso en todas partes, entonces el mundo será seguro y habrá paz. La paz reinará eternamente, lo cual es una idea absurda, porque siempre habrá choques de intereses. Y eso es consecuencia de no tener un gobierno mundial. Vivimos en una situación anárquica y tenemos que dialogar entre nosotros para mantener la paz.
Y eso me parece tan evidente que abordar estos asuntos en términos morales, como si fuéramos los únicos que tenemos un sentido moral de lo que está bien y los demás tuvieran que ser eliminados de alguna manera, es una receta para la guerra perpetua. Bueno, supongo que es esta promesa kantiana de paz perpetua la que da justificación o motivación para la guerra perpetua. ¿Qué es lo que vemos? Absolutamente. Pero me gusta el término que has usado, cruzada moral, porque creo que vemos algunas de las mismas similitudes que vimos durante la guerra de Crimea. Porque Gleason, en 1950, escribió sobre esto, que con el conflicto entre rusos y otomanos, a todos se les tenía que asignar un papel. Así que los rusos entonces eran los agresores, los otomanos eran la víctima, aunque hasta ese momento los otomanos habían sido vistos como muy agresivos y esencialmente como los malos en la relación con los griegos. Pero aún así, eran la víctima. Y por supuesto, los británicos y los franceses asumían el papel de salvadores, sugiriendo que su papel era altruista, solo buscando, ya sabes. Se elimina toda la competencia estratégica y simplemente se asigna este papel de buenos contra malos. Y me pareció interesante porque hacemos lo mismo con Ucrania. Es decir, Rusia es el agresor, así que es una agresión no provocada. Ucrania es la víctima, no hicieron nada. Y por supuesto, los países de la OTAN son los salvadores, así que somos una tercera parte que simplemente está al margen, solo ayudando. No es nuestra guerra de ninguna manera. Y se ha convertido no en la OTAN, sino en la coalición de los dispuestos, ya que algunos países de la OTAN no están tan interesados en participar en este juego en particular. Pero volviendo a Crimea, hay dos elementos allí que creo que vale la pena mencionar. En primer lugar, formaba parte de lo que los diplomáticos llamaban el gran juego entre Gran Bretaña y Rusia. Gran Bretaña había establecido su propio imperio en la India, y por eso quería proteger la India de las incursiones rusas en Asia Oriental y también del Canal de Suez. Así que esa era la excusa para apuntalar el decadente imperio otomano. Había que preservarlo porque de lo contrario, Rusia se haría con Constantinopla o Estambul y entonces tendría acceso al Mediterráneo, lo que amenazaría las comunicaciones británicas. Así que ese era un aspecto del gran juego. El otro aspecto que es nuevo es de que Rusia no fue sancionada en la guerra de Crimea. Y ahora tenemos una nueva arma con la que expresar nuestra repugnancia moral, y son las sanciones económicas. Es interesante. Rusia de hecho consiguió un préstamo en Londres durante la guerra de Crimea, porque entonces existía una separación entre política y economía, mientras que ahora utilizamos la economía como un arma. Es un bloqueo, quiero decir, las sanciones son un bloqueo económico, son un arma de guerra. Y por supuesto, son especialmente adecuadas para nuestra época, porque en realidad no se quiere luchar. Así que pensamos que podemos hacerlo de esta manera. Podemos degradar la capacidad rusa de hacer la guerra, imponiéndoles cada vez más sanciones. Y observo ahora que la coalición de los dispuestos también está pidiendo más sanciones si Rusia no acepta un alto el fuego de 30 días. Así que, como ves, estas ideas continúan. El alto el fuego no tiene mucho sentido, en realidad. Quiero decir, si miras la perspectiva para los rusos, si los combates terminan, toda la necesidad de que los ucranianos y los europeos acepten las concesiones desaparecería. Pero quiero preguntar, ¿por qué crees que había una gran tendencia entre los británicos hacia esta rusofobia? De nuevo, también ha sido así en toda Europa. De hecho, se puede argumentar que al final de las guerras napoleónicas, el manto de la rusofobia pasó de los franceses a los británicos. Pero ¿por qué ves a Gran Bretaña siendo al menos uno de los principales impulsores de esto? Bueno, verás, creo que una de las razones es un reflejo histórico, o debería decir un reflejo imperial. Así pueden ser el socio menor de Estados Unidos y empujar sin cesar a Estados Unidos en esa dirección.
Y ahí quiero decir, creo que la nostalgia imperial juega un papel enorme en esto. En este sentido, podemos una vez más, como británicos, afirmarnos en el escenario mundial en un momento importante, un momento histórico. Así que creo que estos reflejos históricos son muy, muy importantes. Quiero decir, la otra razón, creo, es moral. La política exterior británica siempre ha tenido este elemento moral. Y eso era, bueno, los franceses lo llamaban la perfidia inglesa, o hipocresía, se podría decir. Perfidy or hypocrisy, you might say. And people will beat the moral drum. Y la gente golpea el tambor moral sin entender en absoluto que sus propias acciones están lejos de ser morales. Quiero decir, por ejemplo, hablan de esta interminable expansión rusa al mismo tiempo que el Imperio Británico se expandía. Pero nuestra expansión era buena porque estábamos llevando la luz a las razas inferiores, como se decía entonces, mientras que su expansión era mala porque estaban expandiendo la barbarie, el despotismo, la autocracia y así sucesivamente. Así que en esos dos aspectos, el reflejo imperial histórico y el reflejo moral, diría que probablemente se explica la mayor parte de por qué los británicos han liderado la rusofobia. Su rusofobia ha sido incluso más fuerte que la estadounidense, porque no ha habido una opinión alternativa en Gran Bretaña. No se puede dar ninguna visión contraria con ningún tipo de credibilidad en nuestro país. Supongo que este es un problema, bueno, del lado oscuro de intentar seguir una política moral. Es decir, si ves el mundo como moralidad frente a inmoralidad, o bien frente a mal, entonces puedes hacer, como has dicho, exactamente el mismo acto, como invadir un país o construir un imperio, pero si lo interpretas a través del prisma de construir una civilización frente a construir un imperio autoritario y brutal, entonces esos actos ya no pueden compararse en esa visión del mundo. Hay otro factor, que es que Gran Bretaña ya no es una gran potencia, y por lo tanto no tiene que tratar con Rusia en igualdad de condiciones. Por eso su moralidad puede expandirse sin control. Estados Unidos en el siglo XIX, cuando Gran Bretaña era una de las grandes potencias del mundo y en opinión de muchos la mayor, tuvo que tratar con Rusia en varios momentos. Y así se introdujo un elemento de pragmatismo. Era, ya sabes, en el siglo XIX. De hecho, hubo una alternancia entre la rusofobia y los acuerdos pragmáticos, porque eran iguales, por así decirlo. Ahora Gran Bretaña realmente no tiene ninguna fuerza que usar, y por lo tanto el moralismo y la nostalgia imperial no tienen freno. Ya no hay un control de la realidad, porque Gran Bretaña no forma parte del gran juego, mientras que Estados Unidos sí forma parte del gran juego, y por eso en Estados Unidos era inevitable, creo, Darwin una forma ya alguna forma de tratar con Rusia. Y por supuesto, eso también ocurrirá con China. ¿Cuál crees que es el impacto de la rusofobia en la política interna? Porque ahora a menudo nos centramos en el Russiagate, que tenía como objetivo derrocar a Trump. Pero en Gran Bretaña, el primer gobierno laborista fue derrocado en 1924. Hubo vínculos fabricados entre los rusos y el Partido Laborista con aquella carta de Zinoviev. Creo que él era el jefe de la Internacional Comunista. Argumentaba que el Partido Comunista de Gran Bretaña debía involucrarse en todas estas actividades subversivas para socavar al país. Y de nuevo, esto provocó la caída del... De nuevo, era falso, pero aún así, provocó la caída del gobierno laborista. ¿Cómo ves, supongo, que el hecho de vincular a los oponentes internos con una Rusia muy demonizada afecta a la política interna? ¿Tiene, supongo, algún otro antecedente histórico? Sí, como dijo John Stuart Mill en 1836, la rusofobia es una excusa para el gasto militar. Lo mismo ocurre hoy en día. En cuanto se logra establecer una narrativa de seguridad nacional, entonces todas las reglas fiscales ya no es necesario cumplirlas. Actualmente los gobiernos se han visto limitados en su gasto militar o en su gasto general por las reglas fiscales. La idea de que hay que equilibrar los presupuestos, la idea de que la deuda debe ser un porcentaje creciente del PIB.
Todo esto es ortodoxia. Es ortodoxia económica. Está basada en la teoría económica, diría que en la teoría económica post-keynesiana, y los gobiernos se sienten muy limitados por ello. And governments feel very constrained by this. They want to spend, but then they have these fiscal rules. Quieren gastar, pero luego tienen estas reglas fiscales que les dicen que tienen que equilibrar el presupuesto. Ahora bien, en cuanto se dice que la seguridad nacional está en juego, las reglas fiscales se relajan, porque todos están de acuerdo en que hay que gastar para protegerse, para proteger a la nación. Las reglas fiscales se dejan de lado. Se puede pedir prestado tanto como sea necesario para reforzar las Fuerzas Armadas. Y lo que creo que este escenario genera es lo que yo llamo keynesianismo militar. Gastar en defensa en lugar de en hospitales, escuelas y cosas como el transporte. Se gasta en defensa. Y los conservadores están muy contentos con esto. Todos están de acuerdo en que hay que tener una defensa muy fuerte. They all agree that you must, have a very strong defense. It's very interesting. It started in Europe, hasn't it? The EU. Es muy interesante. Empezó en Europa, ¿verdad? La UE creo ya ha flexibilizado sus normas fiscales. Y Alemania ha eliminado su freno, creo que así se llama, su freno de la deuda o algo así. Así que están empezando a rearmarse. Y los verdaderos, diría yo, los verdaderos belicistas dicen que no basta con pasar del 2,3 al 5% del PIB. Hay que llegar al 5%, incluso más. Así que se justifica el rearme. Igual que la Guerra Fría justificó la continuación de unos gastos militares muy elevados. Así que estamos volviendo poco a poco a unos gastos militares altos y por exactamente los mismos motivos. La amenaza rusa. A eso se suma la amenaza china. ¿Y qué tienen en común Rusia y China? Que ambos son autocracias. And what do they share, Russia and China? They're both autocracies. Well, I think George Kennan, the architect. Bueno, creo que George Kennan, el arquitecto de las políticas de contención durante la Guerra Fría, estaría de acuerdo con John Stuart Mill, porque también escribió a finales de los años 80 que si la Unión Soviética se hundiera en el océano, entonces el complejo militar industrial estadounidense tendría que inventar otro adversario. De lo contrario, sería, según él lo planteó, un shock inaceptable para la economía estadounidense. ¿Es esto algo continuo? Pues bien, es my Keith Wom Radogirafa, la exageración de las amenazas. Well, again, it's a common theme throughout the Cold War, the threat to I agree inflation. with George Kennan, who also said that the expansion of NATO was Estoy de acuerdo con George Kennan, quien también dijo que la expansión de la OTAN fue el mayor error que se podía cometer. Y él fue el arquitecto de la contención. Pero evidentemente en su vejez dijo, mirad, esto ya no es la Rusia soviética. Hay que tener un nuevo sistema de seguridad para Europa que incluya la nueva Rusia y haga posible que la nueva Rusia viva en seguridad con sus vecinos. Así que estaba muy en contra de eso. Por supuesto, por otro lado, también es cierto que los estados que se liberaron del comunismo querían unirse a la OTAN. Así que no fue como si la OTAN se expandiera en contra de sus deseos. Todos querían seguridad frente a Rusia, igual que Rusia quería seguridad frente a la OTAN. Así que ahí había un choque. Y es precisamente en ese choque donde la diplomacia debería haber tenido su oportunidad. Debería haberse alcanzado un acuerdo real que hubiera tenido alguna posibilidad de perdurar, pero se perdió la oportunidad. Well, beyond the rearmament and again, Más allá del rearme, y de nuevo, lo que está haciendo especialmente Alemania ahora, creo que encaja muy bien dentro del concepto de keynesianismo militar. Así que más allá del rearme, y por supuesto de la falta de diplomacia, ¿de qué otras maneras ves que la rusofobia está impactando actualmente en el conflicto entre Occidente y Rusia, hasta el punto de que socava nuestra propia seguridad nacional? it undermines our own national security. Yeah, because exactly, and what's more, it divides the world. Sí, exactamente. Y además divide el mundo en bloques hostiles. Socava uno de los principios clave del neoliberalismo tal como se desarrolló en los años 90, y ese es la globalización. En cuanto consideras a un grupo de personas como inherentemente malvadas, o no tanto malvadas como inherentemente tus enemigos, entonces no puedes comerciar con ellos. Es decir, no puedes tener relaciones normales con ellos. Y por lo tanto se produce una terrible regresión del mundo hacia los años 30, cuando había proteccionismo por todas partes,
cuando la economía mundial básicamente se fragmentó. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento, porque las sanciones económicas refuerzan enormemente esa situación. No puedes hacer negocios con estos países, porque sus objetivos son malignos. Se les llama actores malignos. Y eso se aplica no solo a las armas de guerra convencionales, sino también a la ciberguerra y el pirateo informático, y a todas esas otras cosas mediante las cuales los llamados países malignos pueden intentar distorsionar tu propia política, degradar tu propia política para sus fines malintencionados. ¿Ves? Se adopta esa actitud. Y me temo que también quiero decir, en el Reino Unido, he asistido a tantos debates sobre esto. El lobby militar es muy fuerte. General tras general, almirante tras almirante, y así sucesivamente, se levantaban y decían: debemos rearmarnos contra el nuevo enemigo. Y eso significa que debemos gastar más dinero. Y eso significa que el gobierno debe orientar sus adquisiciones hacia nosotros, lanzar dinero en nuestra dirección, no, como podría decir una persona de mentalidad más liberal, para mejorar los servicios públicos. There also seems to be a tendency to También parece haber una tendencia a vincular cosas que no deberían estar relacionadas. Por ejemplo, muchos de los problemas con la rusofobia, aunque este suele ser un argumento común, están relacionados con el falso testamento de Pedro el Grande. En 1797 o 1798, un general polaco entregó al Ministerio de Asuntos Exteriores francés un testamento falso de Pedro el Grande, que básicamente decía que el papel de Rusia debía ser la guerra continua y la expansión, avanzando siempre hacia Europa. El principal objetivo de ese testamento era convencer a los franceses de que la seguridad polaca, en las tensiones que tenía con Rusia, estaba intrínsecamente ligada a la seguridad de Francia. De nuevo, suena muy familiar, pero los franceses sacaron a relucir este testamento falso cuando invadieron Rusia bajo Napoleón en 1812. Se utilizó de nuevo cuando franceses y británicos invadieron Crimea en 1853. Hitler se refirió a él, incluso Harry Truman lo mencionó. Y bueno, ya no se menciona porque se ha demostrado que es falso. Pero aún así, seguimos diciendo lo mismo, que si Ucrania cae, la OTAN será la siguiente, y vendrán a por nosotros. Pero, ya sabes, hace solo 1 o 2 años solíamos decir que Ucrania tenía que formar parte de la OTAN, porque Rusia nunca se atrevería a atacar a la OTAN. Así que tenemos estas narrativas que no se corresponden en absoluto. Bueno, la coherencia es la característica de las mentes pequeñas, como dijo alguien, y desde luego es muy rara en la política. Pero hay otro elemento en esto que acabas de mencionar, que es lo que yo llamo los lobbies de emigrados. Creo que en el siglo XIX Londres se llenó, Londres era el principal punto de encuentro para polacos y húngaros emigrados, y eran un poderoso lobby antirruso en la capital del imperio, que era casi la capital del mundo. Y hoy creo que tenemos lo mismo. Son ucranianos, la influencia ucraniana en la política exterior estadounidense, creo que comienza con el final de la Segunda Guerra Mundial, porque los ucranianos lucharon, algunos elementos de Ucrania lucharon del lado de los alemanes. Y así, cuando terminó la guerra, estos ucranianos antisoviéticos, muchos de ellos fueron a Washington y se convirtieron en un poderoso lobby antisoviético y un refuerzo importante de la mentalidad de la Guerra Fría. Anti-Soviet lobby and a powerful reinforcement of the Cold War mentality. Now you have Ukrainians, of course, they've emigrated a lot of. Ahora tienes a los ucranianos, por supuesto. Han emigrado, muchos de ellos de nuevo a Europa Occidental y a Estados Unidos. Y una vez más, sus voces influyen en la forma en que Occidente piensa sobre su política exterior. No hay rusos. Bueno, hay emigrados rusos, hay emigrados de Rusia, gente anti-Putin, pero son mucho menos numerosos. Y por eso no contrarrestan a los lobbies rusófobos. Así que ese es otro elemento que creo que hay que tener en cuenta. West still out for
Yes, some also link this explanation Algunos también vinculan esta explicación aún más atrás, a los orígenes de la Guerra Fría, porque después de la Revolución Bolchevique, muchos de los rusos blancos huyeron hacia el oeste, también a Estados Unidos. Y una vez que se produjo este gran cambio, se buscó a los expertos, a los locales, y todos los locales eran los que habían huido, los que habían luchado contra los bolcheviques. Así que, por supuesto, esto llevó a la construcción de narrativas y estereotipos que no eran muy favorables. Creo que, más allá de las personas que huyeron, ahora también se ve esta idea en toda la UE. ¿Cómo hemos acabado con Kaja Kallas representando la política exterior de la Unión Europea? Pero la idea general era, ellos siempre tuvieron razón, sabían que Rusia era una amenaza, así que entreguémosles las llaves del coche y ellos sabrán qué hacer. Proarimo existe sportspolitikov muy estemos habla al ambiente destruir Rusia. She openly speaks about destroying yes. Russia. Yeah. And for small countries who may be Y para los países pequeños que tal vez se sienten bastante vulnerables, muy vulnerables, frente a Rusia, también es importante formar parte de un juego más grande. Así pueden trasladar sus miedos a un escenario mayor. Por eso alguien así puede llegar a ser secretario general de la OTAN o conseguir estos puestos en la Alianza Occidental. Los países pequeños tienen líderes que quieren formar parte de un juego más grande. Y por eso muchos de estos líderes de los estados bálticos y similares quieren estar en la OTAN. Les da protección y les otorga un papel más relevante. Así que eso, creo yo, alimenta la rusofobia. So that's I think feeds into Russophobia. We have that in this country. También tenemos eso en este país, una obsesión, para un pequeño país de 5 millones, de desempeñar un papel importante, de tener más influencia de la que nos correspondería. Creo que este es el sello distintivo de nuestra clase política. Political class, I think. But, Yeah. Well, and it was a small. La Unión Europea también forderte una carisma de países pequeños. Los miembros de la Unión Europea precisamente que beten your time. Countries like Belgium, Holland. well, Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Espero poder tenerte de vuelta pronto. Siempre es un placer hablar contigo. great to speak with you. So thanks. Así que, gracias por invitar for Simply Self. It's a pleasure.